Hoy nos acompañan José Ruales, ministro de Salud Pública del Ecuador. Fue viceministro de Gobernanza y Vigilancia en esta cartera con Jimena Garzón. También está con nosotros Santiago Carrasco, expresidente de la Federación Médica del Ecuador y actual cabeza de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Gracias por acompañarnos esta mañana en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar quizás del problema social más delicado que tenemos los ecuatorianos por delante. La frágil salud pública que desde hace más de 3 años hemos visto colapsar tras décadas de abandono y de saqueos. Y de esta manera escuchar del nuevo ministro de Salud, así como de uno de sus principales críticos, las opciones que tiene el gobierno del presidente Guillermo Lasso para sacar a la salud pública de su terapia intensiva. Claudia. Carlos, el sistema de salud ecuatoriano lleva años en crisis. La pandemia evidenció que siempre se puede estar peor. Por eso, superada la vacunación, los otros problemas se profundizaron. Veamos. El plan de vacunación dio al presidente Lasso altos niveles de popularidad al inicio de su gobierno, pero no fue la piedra angular sobre la que debía reconstruirse la salud pública golpeada por años. La pandemia demostró que nada funciona si es que tenemos una sociedad enferma. En Ecuador, el problema es más complejo porque el despilfarro de fondos públicos, la ineficiencia y la corrupción dañaron más que cualquier enfermedad. Desde marzo de 2020, la salud pública se vio superada por las muertes en las calles, la gestión de los cadáveres, el tráfico de medicinas e insumos médicos, así como el manejo clientelar de los hospitales. Los más perjudicados fueron los pobres y los médicos del sistema público que, agotados por luchar contra la pandemia, debieron exigir contratos dignos y estables para ejercer su profesión. Lasso prometió sanar al Ecuador del COVID-19, pero le estalló el descontento social, porque el resto del sistema no funciona. Cirugías represadas, falta de medicinas o los daños de una infraestructura en un país al que el presidente ha buscado estabilizar económicamente, pero con altísimas necesidades de gasto social. Por ello, hay pacientes catastróficos que recurren al sistema interamericano para que el Estado les garantice su costosa medicina. Mientras no salimos del asombro por una siniestra penetración del narcotráfico en hospitales. Y como si esto fuera poco, hay cálculos actuariales que advierten la pronta quiebra de los fondos de salud de la Seguridad Social si no se atienden los huecos financieros. El paro de junio obligó a Lasso a decretar la emergencia en la salud. Su ministra estrella, la de la vacunación, dio un paso al costado y se espera que el vicepresidente Alfredo Borrero y el ministro José Ruales den esperanza a una población que no ha sanado sus heridas. Carlos, ¿la última declaración de emergencia y el cambio en el gabinete serán suficientes para salvar al sistema de salud? Inicias el debate. Bien, gracias. Y sobre esas primeras ideas vamos a desarrollar este debate, este programa la mañana de hoy. Señor ministro Ruales, muy buenos días, bienvenido a Políticamente Correcto. Y hagamos una primera catarsis. ¿Cuál fue el peor error que cometió el gobierno en materia de salud, el gobierno de Lasso? Bueno, yo creo que desde el inicio se debió trabajar en todos los frentes, ¿no? Había un frente muy importante, como se mostró en el video. Los problemas de atención de la pandemia en mayo eran muy grandes, ¿no? Había que trabajar en ese frente y a pesar de que planteamos un modelo de respuesta que no estaba enfocado solamente en la vacunación, el modelo del plan integral de respuesta a la pandemia tenía 11 pilares, entre ellos el reactivar la atención hospitalaria, la atención de las unidades de salud. En el resto de problemas. En el resto de problemas, porque se dieron retrasos muy importantes. Imagínense, el año 2020 se incrementó en 20 puntos la mortalidad materna. Es decir, las salas de cuidados intensivos estaban copadas totalmente. Por lo tanto, los pacientes cardiológicos o las madres que requerían cuidados intensivos no pudieron ser atendidos. O sea, todo ese contingente se movió para atender la pandemia. Al principio, podríamos decir eso. A pesar de que se definieron unos hospitales centinela, es decir, aquí vamos a atender COVID y en los otros no, y se mantuvo algunos hospitales, no fue suficiente por la cantidad de casos que habían, por la necesidad de atención
de urgencia. Señor ministro, el sistema de salud no estaba en capacidad para atender los problemas de la salud normal más la pandemia. Así es, ¿no? Sí, fue sobrepasado, estuvo abarrotado. Y entonces, una vez que empieza a superarse ese problema alrededor de octubre del año pasado, podemos empezar a avisorar y empiezan a surgir, a flotar otros problemas que eran más evidentes. ¿Pero ustedes no se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta o simplemente no podían hacer algo? No, hay muchos que sí y que sí se ha trabajado en ellos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado teníamos alrededor de 9 de las 21 vacunas de los niños que no habían. Recuerden, las mamás andaban de centro de salud buscando pentavalente, buscando rotavirus, ¿ya? Entonces, esos temas, por ejemplo, se solucionaron. Tenemos ahora abastecido de vacunas hasta abril del 2023 y estamos ya negociando con la OPS la compra hasta finales de año. Entonces, sí tenemos. El tema de las enfermedades catastróficas, ¿no? Tampoco habían, de los factores de coagulación, faltaban la mitad. Yo me reuní inmediatamente con los padres de familia, con la asociación, y a la fecha hemos logrado como superar. ¿Ministro o como viceministro? No, como viceministro, logramos superar esos problemas. Sin embargo, el tema de medicamentos, de insumos, también se viene arrastrando, ¿no? Como se ha dicho. Ministro, y de eso vamos a hablar más tarde. Vamos a darle fuerza más tarde a eso. Porque quiero que el doctor Carrasco también nos dé una valoración. ¿Qué pasó? ¿Por qué el éxito de la vacunación, que tanta fuerza le dio Lasso, no se regó en el resto del sistema público como una suerte de abono para que se dé la vuelta todo lo que se venía arrastrando desde hace décadas, doctor? Sí, primero, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación al programa. Es un gusto estar acá con el señor ministro, el doctor José Ruales, y poder dialogar con un experto. Nosotros habíamos reclamado todo el tiempo las experticias. Estamos con un experto. ¿Garzón no era experta? La anterior ministra. Sí. Me guardo, creo que era experta en salud ocupacional, alguna cosa así. Ok. Entonces, si hablamos de salud y hablamos de salud pública, y si podemos hablar con un experto, la última palabra que utilizaron antes de entrar a la intervención nuestra es el tema de la esperanza. Entonces, Carlos, créame que tenemos esperanza. Y créame que tenemos ya un interlocutor con el que vamos a conversar, si es que el doctor Ruales, obviamente, ese es el camino, porque ya con las federaciones se ha reunido. Hace una semana usted estaba medio dudoso de la gestión del doctor Ruales como reemplazo. ¿Qué le permitió cambiar de posición? Nos permite cambiar de idea de lo que va a pasar cuando el doctor Ruales dice, quiero conversar, quiero dialogar con ustedes. Ya, ok. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál era el problema más grave de este asunto? Y lo hemos dicho siempre, la corrupción. Es la enfermedad más grave que el país ha tenido. Y la corrupción, acuérdese, bueno, ojalá se acuerde usted, Carlos, dije en su programa anteriormente que habíamos estado reunidos en Colombia y habíamos dicho, todos los expertos que estábamos en Colombia, cuando se presentó el primer caso en Brasil, dijimos, estamos preparados para enfrentar esta pandemia. No estamos preparados. ¿Y cuál era el problema por el que no estábamos preparados? Carlos, la corrupción. Pero, doctor, ¿hubo corrupción en este gobierno en el primer año de Pero gestión? la corrupción está enraizada. No, de acuerdo, enraizada, pero una cosa es que esté enraizada y otra cosa es que haya abonado este gobierno a la corrupción. Bueno, no vamos a dar un criterio de ese tipo porque lamentablemente los temas de las mafias y la corrupción han estado ahí. Okay. Esperemos que obviamente algunas cosas han salido respecto a qué ha pasado con el gobierno actual en este año respecto a corrupción. Y lo que hemos estado diciendo, honren su palabra, vamos al cambio. Y entonces le vamos a preguntar a la autoridad sanitaria, al señor ministro, al doctor José Ruales, vamos al cambio, porque esa es la esperanza que tenemos los ecuatorianos. Ok, ahorita hablamos de esperanza, pero quiero hacer una pregunta un poco más coyuntural. ¿Hay un rebrote de casos de COVID en el país? ¿Es para preocuparse, doctor Carrasco? Siempre es para preocuparse. Pero siempre. No para llegar a lo de años anteriores. No para llegar a los años anteriores si es que no vemos algún tipo de variante o un linaje que se pueda presentar y que sea un linaje que venga con mayores capacidades de causar más daño. ¿A quiénes está llevando a temas de muerte y gravedad? A la gente con comorbilidades, a las gentes mayores de 50 años, a la gente que probablemente tampoco ha tenido por lo menos un tema de vacunación inicial. Nosotros no es que estamos en contra de vacunas, lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre, son las vacunas ahora
lo importante en este momento o tenemos otras alternativas de darle a la población? ¿Frente al COVID, doctor? Frente al COVID. O sea, ya no las vacunas, ya ahorita ya dejan de ser primordiales. Estas vacunas parece que no, porque si tenemos pacientes, verá que yo estoy en primera línea y yo estoy viendo pacientes con 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas infectados de COVID, o no una vez, 2 veces, 3 veces, que muchos con enfermedad leve a moderada, muy pocos con enfermedad grave a mortalidad, pero estamos viendo, ¿son las vacunas en este momento la única fuente de esperanza que tenemos para salir de esta pandemia? Vamos a conversar con el experto y decirle, señor doctor Ruales, ¿esa es la idea? ¿O vamos a cambiar? Doctor Ruales, ahí nos presenta un tema que me ha dejado un poco preocupado, es decir, ya las vacunas no deben ser primordiales para combatir esta segunda etapa del COVID, o esta nueva etapa del COVID, mejor dicho. Todo lo contrario, ¿no? Las vacunas siguen siendo un elemento esencial, pero no es el único, como dice el doctor Carrasco, ¿no? Eso es lo que hay que entender y hay que comprender y aplicar. Lo otro es la mascarilla, volver a la mascarilla. Es decir, nosotros tenemos que entender que el COVID, el SARS-CoV-2, vino para quedarse. No se va a ir porque no le hagamos caso, ¿no? Es decir, tenemos que tomar medidas claras y tenemos que tomar medidas que estén basadas en evidencia científica, en resultados, en estudios serios, no solamente en la casuística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Las vacunas son muy importantes. Acabamos de terminar un estudio en el Ministerio de Salud y encontramos que la mortalidad por COVID está ocurre, digamos, en el 5% de la población que no tiene el tercer refuerzo, por ejemplo. Es decir, las vacunas le ayudan, le protegen un 95% para la muerte, pero no es la única, ¿no? Sí. Es decir, necesitamos que toda la población, especialmente los mayores de 50 años, estén vacunados. ¿Ha caído la atención? O sea, mejor dicho, la gente ya no se ha ido a vacunar últimamente. Depende de dónde, ¿no? En Quito ha habido un aumento de la demanda, ha habido más conciencia, a veces por el riesgo, ¿no? Porque durante las últimas 4 semanas hubo un incremento en la ciudad de Quito que ahora está disminuyendo, ¿sí? Y luego, entonces... Pero si al mismo tiempo no comprendemos y no tenemos una responsabilidad como personas, como padres de familia, ¿no? De usar la mascarilla o impulsar el uso de la mascarilla cuando estamos enfermos, cuando tenemos una gripe que puede ser un COVID, tengo que dejar de ir a trabajar o dejar de ir a la escuela por 5 días. Lo que queremos es que haya conciencia en que además de la vacunación, que sí protege por unos 4 o 5 meses, de acuerdo a los últimos análisis, pero que además haya una conciencia colectiva para proteger a los demás y protegernos y mantener el lavado de manos. ¿Cuarto refuerzo, quinto refuerzo, sexto refuerzo o no funciona así? Mire, en este momento lo que estamos observando es la necesidad de estos 2 refuerzos que estamos proponiendo. Y al mismo tiempo estamos trabajando, estudiando, para ver si ya a finales del año del próximo tenemos una vacuna estacional, algo que sea más específico cada año a las características propias del nuevo virus que aparece, como se hace en la influenza. Cada año es una nueva vacuna. Eso sería lo ideal para este tipo de enfermedad, porque es una enfermedad respiratoria. Como dijo el doctor Carrasco, los virus respiratorios mutan, cambian muy frecuentemente y por lo tanto hay que estar alerta para diferentes tipos de respuesta dependiendo de las características propias de las subvariantes. Ok, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. Luego del corte revisaremos los datos sobre el sistema de salud y su impacto en la ciudadanía. Siga con la señal de Coavisa. Y los problemas que tiene la salud pública son de diverso tipo, por lo que es preciso traer a colación varias cifras dramáticas. Veamos. En la última edición de la revista Vistazo que está en circulación, se explica que 9 de cada 10 ecuatorianos utilizan los servicios de la salud pública. Y de toda esa población, el 60% está en la red del Ministerio de Salud, el 30% en la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el 5% en las del ISFA y del ISPOL. El resto asistiría a otras redes públicas. Por otro lado, el presupuesto general del Estado destinó para este 2022 $3.402 millones para el sector de la salud, es decir, $523 millones menos que en 2016.
Como el azote de la pandemia cambió las prioridades en la atención de la salud pública, hace un año el sistema ya le alertó al presidente Lasso de un 52% de desabastecimiento de medicamentos y un 65% en insumos médicos. Una de las razones que explican esta realidad es que el presupuesto para adquirirlos entre 2018 y 2021 con el gobierno de Moreno cayó a casi la mitad, de $595 millones a 327. La diferencia, algo así como $257 millones, salió de los bolsillos de los propios ecuatorianos en su búsqueda desesperada de medicinas. Sí, ecuatorianos desesperados, porque según indica Vistazo, hace un año el gobierno heredaba 7.200 cirugías retrasadas. Vean ustedes, semejante olla de presión le acaba de explotar al presidente Lasso, en gran medida por la lentitud con la que reaccionó frente a esta realidad, señor ministro. Eso es lo que yo quisiera un poco ver. Y partir quizás de una premisa. $3.402 millones para el presupuesto de salud en este año. ¿Es mucho o es poco dinero para las necesidades que tiene el Ecuador? Bueno, para las necesidades del Ecuador es suficiente dinero si se gasta de manera eficiente, de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, en los temas coyunturales y los problemas que hemos encontrado, la compra de medicamentos, por ejemplo, ya utilizando las dos metodologías que hemos iniciado hace 15 días, que es la compra por catálogo electrónico y la compra por externalización de farmacias, nos está arrojando un ahorro de casi el 50%. Es decir, si teníamos $400 millones para medicamentos este año, el próximo año con la misma cantidad podemos comprar el doble de medicamentos. ¿Usted nos garantiza, señor ministro, que eso va a ser así? Porque ¿cuál ha sido la reflexión de los últimos meses que me ha parecido un poco dramática para el giro político que le ha dado el gobierno del presidente Lasso? Es decir, Lasso ha dicho, la economía tiene que sanarse, tenemos que tener ahorro fiscal, tenemos que tener las cuentas claras. Y frente a los problemas sociales, los críticos le han dicho, es que como es un neoliberal, todo lo que hace es guardar la plata y no da en gasto social y por eso la salud está como está. Entonces yo digo, lo que sí, o sea, 3.400 millones, que es menos a lo que se gastaba en el 2016, es poco dinero, y aún si es que $257 millones ha tenido la gente que utilizar de su bolsillo para pagar las medicinas, doctor. No, eso es verdad, ¿no? Pero este es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? El 48% del gasto en salud, de todo lo que gasta el sistema de salud público y privado, es gasto privado, sale del bolsillo de la gente. Y como se dijo, el 66% es para comprar medicinas. Por lo tanto, uno de los principales indicadores y objetivos de mi gestión y el apoyo que tenemos del presidente Lasso para utilizar los recursos justamente el momento en que puede arreglar el tema de la economía, es que esos recursos van para el área social, va para el frente social. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer, no? Yo creo que hay varios mecanismos que hemos implementado. El primer mecanismo es que hemos enviado al CERCOP 777 fichas técnicas de un total de 950 medicamentos que tiene el cuadro básico de medicamentos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener ya claramente definido un valor, un proveedor para los medicamentos, y ya no va a haber discrecionalidad entre un director de hospital, un director hagamos aquí un paréntesis, y los vendedores o intermediarios. Hagamos un paréntesis. ¿Y esos 700 medicamentos que usted ha mandado a catalogar, los ha hecho en su gestión o los hacían ya desde el viceministerio? No, esto es un proceso que tiene mucho trabajo por detrás, ¿no? Es decir, hay que hacer fichas técnicas. En un año se tenía que hacer esas fichas técnicas. Sí, entonces eso es lo que yo venía trabajando, ¿no? En la parte normativa, es decir, en definir las características técnicas de esos medicamentos que de aquí en adelante tiene obligatoriamente, con esa calidad, con esas características, comprar toda la red pública, el IES, la sanidad militar, la de la policía, etcétera, ¿no? Es decir, estamos incorporándolos todos, y la idea es que hasta fin de año ya todos ellos hayan tenido una subasta inversa y ya tengan un precio. Perfecto, dejémoslo ahí. Doctor Carrasco, ¿es positiva esta decisión? ¿Por qué no se la hizo antes si parecería tan lógica como la está impulsando el ministro?
Sí, de hecho es positiva totalmente. Todos este tipo de temas ya que tienen una lógica de una experticia y de procesos que se tienen que seguir para el tema de compras de medicamentos. ¿Cuáles son los fundamentales en esto? ¿Cuáles tienen que estar a favor de la gente, especialmente de los grupos vulnerables que hemos estado conversando? Pero por supuesto que tiene y los gremios estamos apoyando todo este tipo de cosas y estamos diciendo que las gentes tienen que acceder a una salud digna y de calidad, de medicamentos de calidad, Carlos. Pero doctor, ¿usted cree lo que dice el ministro en el sentido de que con una buena gestión se puede ahorrar un montón de dinero en compras de medicamentos cuando la gente lo que dice es que el gobierno no está invirtiendo en la salud pública? Con la buena gestión que estamos hablando, cortar la corrupción de raíz es un tema de llevarle al Ministerio de Salud, lo que entiendo del ministro Ruales es llevarle al Ministerio de Salud a una terapia intensiva y cortar de raíz todos estos temas que han provocado esta crisis sanitaria. Aquí hay corrupción. Pero por supuesto que hay corrupción. Y no me va a dejar, yo creo que la gente no me va a dejar mentir. La gente que tiene que llegar a los hospitales, que tiene que pedir en la seguridad social está infestada de corrupción. Yo creo que estamos en la obligación. Es que el relato dicen que los neoliberales no te da plata a los hospitales públicos para que compren medicinas. Ese es el relato, no que hay corrupción, doctor. Bueno, es un relato probablemente visto desde un punto de vista absolutamente político, porque las decisiones lamentablemente que se han estado tomando respecto a las situaciones de la salud pública desde la época oscura hasta donde estamos han sido... O sea, relata ha habido lo que quiera, pero también ha habido lleve, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Ya. Ahora, doctor, es importante que el ministro se enfoque básicamente en temas de atención y de medicina y descuide o cómo está la situación de los galenos, por ejemplo, nombramientos, este tipo de contrataciones, atenciones. Yo solamente tengo que decir, porque de hecho el señor ministro tendrá que responder a esto, pero tengo que decirle, adelantar a la opinión pública, a los médicos, a todos los profesionales que nos ven, a la población que nos ve. Vuelvo y repito esa palabra, esperanza. Los gremios se han reunido. Se han reunido y nos vamos a reunir con el ministro Ruales. Y el ministro Ruales ha estado en un tema de absoluta transparencia y claridad y de apertura. Y hay que decirlo, así como decimos las cosas que no están bien, también decimos las cosas absolutamente claras que están bien. Y esto del diálogo y esto de la apertura, no hemos tenido diálogo durante un año y más, mi querido Carlos. Ahora esperemos este diálogo que se abre por la esperanza del país y de la salud pública, de la gente humilde, pobre, de la gente vulnerable, del país como tal. Este diálogo, señor ministro, es histórico y fundamental. Señor ministro, enfocarse en mejorar la compra de medicamentos como usted lo ha hecho, es todo lo que se tiene que hacer. El país necesita con esos 3.400 millones de dólares más hospitales, más obras de relumbrón, o invertir en los médicos, en esos héroes de bata que desde hace más de 2 años, casi 3, les hemos declarado prácticamente nuestros salvadores, pero que han sufrido lo que nadie sabe en los cuidados de la pandemia. Sí, no, absolutamente. Hay que dar un giro de 180 grados para mejorar y transformar el sistema de salud. Eso significa que, si bien tenemos que mantener hospitales eficientes y bien dotados, el Ministerio de Salud tiene que trabajar en salud pública, no en enfermología pública. El ministro no es el ministro que va a atender solamente a los enfermos, sino principalmente mi objetivo es mantener sana a la población ecuatoriana. Dale la vuelta y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Entonces tenemos ya un plan que yo presenté desde mi primer día en la posesión y que tiene 5 ejes, ¿no? El primero es cambiar las condiciones de vida, porque no podemos trabajar con tantas desigualdades que hay. Hay comunidades que no tienen acceso a los servicios públicos, y no digo a salud, digo a agua, a calidad del aire, a alimentos de calidad. El cambiar esas condiciones y reducir esas desigualdades, hay que trabajar con todos los sectores. Claro, pero eso va a ser muy complicado. Eso no es complicado. Quijotesco casi. No es quijotesco. Ese es un discurso que se ha venido dando. La Federación Médica, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública nos está reclamando eso. Y para eso es lo que se crea el Gabinete Social. Allí podemos tomar intervenciones sobre el tema de desnutrición, ¿no? Pero, por ejemplo, 1 de cada 8 personas sufre enfermedades por la calidad del aire, ¿ya? Entonces, mi objetivo no es mejorar los servicios de neumología o de cardiología, sino trabajar con
los municipios para que haya menos emisiones, para que usen bicicleta, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Transporte. Pero el otro eje es, en cambio, cambiar los hábitos de vida, ¿no? La forma como nosotros nos manejamos, de tal manera que las formas de enfermar y de morir de la gente no sean causados por esas condiciones o por esos hábitos. Por ejemplo, la actividad física, la alimentación adecuada, etcétera, ¿no? Me voy a corte. Sí, me voy a corte y perdón que le interrumpa, me voy a corte y seguimos con usted luego de esta pausa comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Vamos a una pausa y volvemos con más del análisis sobre la salud en terapia intensiva. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Y bien, seguimos en Políticamente Correcto. Señor ministro, usted le apuesta a la calidad de vida y a la prevención, pero en estas condiciones, ¿usted cree que en 3 años va a ser posible quitarle todo ese peso a la salud pública en una faceta curativa? No, si le podemos quitar algunos pesos que sí son posibles, son muy factibles si nos enfocamos, invertimos. Le pongo un ejemplo. Tenemos también que trabajar en prevención, ¿no? Las mujeres que llegan con cáncer del cuello del útero están llegando a los hospitales en etapa 5, 6, cuando ya hay que hacer cirugía, hay que hacerle radioterapia, y es un sufrimiento para la familia, para las madres. Esto hay métodos, tal como se hace en el caso de COVID, una prueba PCR, que permite identificar el virus del papiloma humano, que permite hacer a través de un Papa Nicolau la detección temprana y el tratamiento en un consultorio. Pero esa gente que no ha podido, que no tiene la opción de irse a hacer un Papa Nicolau, ¿cómo va usted a lograr que sí lo hagan? Entonces vamos a hacerlo a través de campañas a nivel nacional. Se ha comprometido la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, ASHPE, en apoyarnos y en desarrollar campañas de este tipo, no solamente aquí. Fíjese, el 50% de los hipertensos en el país no saben que son hipertensos, no se ha detectado. Lo mismo en el caso de diabetes. Entonces, si logramos trabajar y hacer una detección precoz y hacer una prevención, eso es muy barato y nos va a evitar el uso de los hospitales. ¿Por qué sí va a funcionar con usted y no con tantos ministros que hemos tenido a lo largo de los gobiernos? Como dijo el doctor Carrasco, hemos tenido muchos colegas médicos, neurólogos, pediatras, ginecólogos. Yo creo que la salud pública hay que manejarlo de una manera técnica, pero con una visión política, de políticas públicas, de tal manera de poder integrar. Tenemos los métodos, yo tengo la experiencia, pero además yo creo que hay que construir equipos, hay que cambiar también el chip de la gente del ministerio, reorientarles, generar de nuevo esa vocación de servicio y no de cumplimiento que se ha perdido. Pero además de eso tenemos 2 problemas más y con eso termino. Sí. El otro problema es la capacidad gerencial de gestión de la red de servicios públicos en el manejo adecuado, usando herramientas modernas, informáticas, por ejemplo, la historia clínica electrónica, manejos de costos, inventarios. Son elementos que están ausentes de la mayor parte de nuestros servicios. Y por último, la relación con el resto del sistema. Aquí sí le voy a interrumpir. Estamos en capacidad de pensar en historias clínicas digitales cuando vemos hospitales como en Esmeraldas en las que se denuncian que hay penetración del narcotráfico, o que, como me llegó un mensaje el otro día, que hay gobernadores que le están presionando al ministerio, no sé si al ministro, para que nombre a los gerentes de los hospitales. ¿Ese clientelismo? Primero, no puede haber clientelismo, ni va a haber, ni voy a permitir. Yo quiero que el Ministerio de Salud sea un Ministerio de Salud que no tenga ideología política, que tenga una neutralidad desde el punto de vista de su gestión y que maneje las cosas técnicamente, ¿no? Y sí se puede. Incluso ya hay un desarrollo que está en un 90% para una historia clínica en el primer nivel de atención, que es lo que yo voy a reforzar y a darle más. Esa es una acción interesante. Ahora, bien, doctor Carrasco, ¿es posible llevar adelante un plan de prevención en las condiciones que está el Ecuador ahora de pobreza, de desempleo, de falta de seguridad social, etcétera, etcétera? Pero es que es una de las cosas que tenemos que hacer. Algún momento hay que empezar a hacer. Es la propuesta que le estamos pidiendo y haciendo y pidiendo, y que me va a disculpar el señor ministro, exigiendo al Ministerio de Salud precisamente, Carlos, de esto. Y le estamos diciendo, aquí yo no he hablado de muchos temas de lo que ya
Entiendo que el señor ministro se reunió con la Federación Médica y que se va a reunir con las federaciones de profesionales para ir viendo ya los temas absolutamente puntuales. Pero le quiero decir, en el macro, y que creo que vamos a estar de acuerdo, el tema de la activación comunitaria, de los líderes comunitarios, de los vigilantes epidemiológicos, no solamente la epidemiología del COVID, por favor. Ya hemos visto fracasos grandes en países como Israel. Ya, pues no quiero volver al tema, porque usted mismo me va a decir, ya doctor, usted ya está demasiado tendencioso con el tema de las vacunas, ya pues, no veamos para atrás, veamos para adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a pedirle al señor ministro, programas con gente, que hay gente, pero del más alto nivel, ecuatorianos que tienen esa capacidad para trabajar en las comunidades. Pero ellos están en el Ministerio de Salud, ¿trabajan para la red pública, doctor, o hay que convocar a más gente, una gran minga? Bueno, hay que convocar esa gran minga. Y yo creo que el señor ministro está dispuesto a esa convocatoria de la gran minga, de lo que yo por lo menos he conversado con el resto de compañeros de la Federación y de los profesionales de la salud. Y creo que ese es un camino, y creo que eso vamos a darle fuerza, y creo que todos debemos empeñarnos a arrimar el hombro para sacarle a este país, Carlos. Es nuestro país, amamos este país, es el Ecuador, es nuestro país, es nuestra gente, es la gente humilde, la gente pobre. Pero doctor, los hospitales necesitan, por ejemplo, equipamiento, necesitan nuevos tomógrafos, camillas, insumos. Es decir, ¿por ahí va la discusión o no va por ahí la discusión? No, también, es que son dos cosas de total... son diferentes, pero digo, bueno, mientras vamos en lo uno, la gente lo que se queja es que no le atienden bien, que los turnos no existen, que no pueden irse a un tomógrafo, que no hay rayos X, que están apagados los cuartos esos, y eso es lo que también se ve. Sí, absolutamente. Por ejemplo, parte de la corrupción, Carlos, es esta precisamente, de que usted va a un hospital y no recibe la atención de calidad. En un hospital público que tiene el presupuesto que tiene los médicos que tiene el personal que tiene, que vea usted dañado los equipos. Y aquí vamos a decir rápidamente un tema de corrupción. Rápidamente, Carlos. Se daña el tomógrafo. Y entonces, ¿qué pasa con el tomógrafo dañado? ¿Qué tienen que hacer los médicos y qué tiene que hacer el personal cuando viene alguien con trauma cráneoencefálico y tiene que hacer una tomografía de cráneo? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mandarle a algún lugar donde... Claro, pero, señor ministro, ¿qué pasa con esa área? Esa área desatendida, tomógrafos dañados, falta de insumos. O sea, ¿necesita el país un nuevo hospital, por ejemplo, en salud pública, o lo que tenemos es suficiente? Hay algunos lugares que sí se necesita y estamos repriorizando. Mañana entregamos los proyectos para el próximo año de proyectos de inversión a la Secretaría de Planificación, por ejemplo. Pero tiene razón, ¿no? Ese problema... fíjense, hemos levantado un análisis y el 70% de las derivaciones que hacen nuestros hospitales o centros de salud a la red privada se hace sin una justificación adecuada. O se hace porque se dañó el tomógrafo, porque no hay un reactivo en el laboratorio, porque no hay la lámpara de anestesia, etc. Entonces, y eso es más ineficiencia que corrupción. Puede ser ambas cosas, porque a veces puede ser a propósito para generar y beneficiar a un privado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reduciendo nuestro propósito este año. Una de las indicadores que yo tengo es reducir el número de derivaciones innecesarias. Tienen que derivarse cuando llega a un hospital cuyo nivel de tecnología o de resolución no es suficiente. Sí, es, exactamente. Pero no en estos casos que estamos viendo que son problemas de mantenimiento, etcétera. Eso lo estamos de una manera directa enfrentando. ¿Y cuánto van a reducir eso? La idea es reducir ese 70%. Completamente, sí, o sea, cero. Tenemos que reducir porque si no, el hospital está demostrando ineficiencia. No es adecuado, no es técnico y no es legal que se deriven pacientes por razones de ineficiencia. Y sobre todo no es políticamente correcto. Me voy a un siguiente corte comercial. También estamos en vivo en ecuavisa.com y nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Hacemos una nueva pausa y regresamos enseguida con más de Políticamente Correcto. Y un año después de anunciarlo, el Ministerio de Salud comenzó su plan piloto de externalización de las farmacias. Veamos. La idea es que el proceso funcione en 6 hospitales de 4 ciudades del país. En el Monte Sinaí y en el Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, en el Eugenio Espejo y en el Pablo Arturo Suárez de Quito, en el Hospital General de Portoviejo y en el Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Los médicos entregarán al paciente una receta electrónica para que retiren el medicamento de las farmacias de cada uno de estos hospitales.
Si allí no hay esas medicinas, el paciente irá a una de las 243 farmacias pertenecientes a 3 cadenas: La Sana, Cruz Azul y Económicas. Estas farmacias estarán abastecidas con los 323 medicamentos que el sistema de salud público receta en consulta externa. La receta electrónica tendrá 72 horas de validez. Pasado ese tiempo, el documento se bloqueará. También quedará inválida una vez que el paciente retire de forma gratuita los remedios. Luego, el Ministerio de Salud pagará a las farmacias. Y bien, cabe señalar que en este plan de externalización de farmacias no participan los hospitales del IES y del resto de la red de seguridad social. Veamos cuáles son los resultados en todo caso de este primer proyecto, señor ministro. Y sí me preocupa que el IES no se sume a este nuevo plan, a este nuevo paradigma de entrega de remedios por fuera de las farmacias. No, el IES tiene que sumarse y se va a sumar. Para eso se ha Pero no generado... es autónomo el IES. No, pero el IES es autónomo en su administración, en el uso de los recursos y de los fondos, y tiene un consejo directivo de 3 miembros que finalmente es el que aprueba, para o continúa los procesos. Pero las normas públicas, los reglamentos, la calidad de la atención de los medicamentos, etcétera, se define desde la autoridad sanitaria. Y desde la autoridad se ha definido el acuerdo ministerial para emergencia. Ahora, el nuevo gabinete de salud, presidido por el vicepresidente, incluye a todos los subsistemas, incluso está la Federación Médica como veedor, y allí es donde se da seguimiento al cumplimiento de estas normas. Entre ellos los de las farmacias externas. Entre ellos los de las farmacias externas. A fin de año vamos a tener ya todo el país integrado a esta red y a todas, o sea, es decir, que cualquier país, cualquier hospital del país que necesite comprar retirar el remedio en otras farmacias externas, ¿lo va a poder hacer? Así es. ¿No? ¿O es este plan, cuánto tiempo va a durar este plan piloto? No tenemos ningún plan piloto. No, estos 6 hospitales. Esto es, digamos, la fase de prueba. No es un plan piloto, es decir, el plan está ya definido. Hay un decreto presidencial, tenemos ya los convenios con 6 cadenas de farmacia. Entonces, la idea ahora es empezar por los hospitales más complejos. Como ustedes escucharon, hay cerca de más de 300 medicamentos que van a entrar. El hospital como el Monte Sinaí o el Abel Gilbert utiliza en su cartera 187 o 190 medicamentos de esa cartera. Pero un centro de salud grande, tipo C, utiliza 80, o un centro pequeño utiliza solo 32 medicamentos. Que son solo de consulta externa, es decir, solamente, que la gente, o sea, para curarte el dolor de garganta. Eso, solo los que van a recibir consulta externa. No. Entonces, las cosas del hospital. Sí. ¿Qué es lo que hemos hecho? En la primera semana, en estos 2 primeros hospitales que hemos hecho las pruebas, más el Vicente Corral Moscoso que empezamos el viernes, ya tenemos cerca de 3.600 recetas despachadas. ¿Qué significa? O sea, que no hay medicamentos en los hospitales. No, es que no se dan porque no hay en los hospitales necesariamente, ¿no? Sino la idea es, si nosotros vamos a entregar en la farmacia, las farmacias nos garantizan el stock del 100%. Entonces, esos medicamentos que van a llegar a los 350, ya automáticamente tenemos 100% de stock. ¿Qué son los medicamentos? Básicamente, los que estamos entregando son medicamentos de pacientes crónicos, que se les da para 1 mes o se les da para 3 meses. Antes, esos eran los pacientes que recibían para 1 semana o no recibían nada y tenían que sacar de su bolsillo. Las medicinas de uso continuo, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, doctor, y una pregunta, un compañero mío aquí en el canal, Iván Maestre, me decía, bueno, yo lo único que creo es que esto va a funcionar hasta cuando el Estado pueda pagarles a las farmacias. Por supuesto. En el momento en que ya deje de pagarles a las farmacias, esto no funciona. Entonces, ¿qué garantías hay de que esto va a cumplirse siempre? Nosotros firmamos los convenios con la farmacia siempre y cuando ya tengamos el presupuesto. No lo vamos a buscar después, es decir, esto... calculamos que va a costar 24 millones hasta fin de año, tenemos asignado el presupuesto. Segundo, ya no funciona como otros mecanismos que tienen que presentar las facturas de cada uno. Esto funciona a través de una receta electrónica que se emite al paciente en el hospital. Con la receta electrónica va a la farmacia, a una cadena de farmacias, pueden también ser farmacias individuales, y al entregar los medicamentos en Quito, en Guayaquil, en Ambato, no importa, por ejemplo, la cadena Sana, ¿no? Todos esos medicamentos entregados se suben al sistema de la empresa y al del ministerio. Al final del mes nos van a emitir una sola factura
de todos los medicamentos. Pero el problema es que ahí es cuando es el problema, cuando se demora en pagar el ministerio, Así que es. tienen que revisar, y ahí, por eso, pues, como no me paga, ya no le doy el las servicio. revisiones, las auditorías funcionan a través del sistema electrónico. Ahora, no vamos a entregar todos los medicamentos de consulta externa, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos que compra el ministerio de alto costo, oncológicos, para VIH, tuberculosis, etcétera, eso se va a seguir entregando en la consulta externa del hospital, o incluso medicamentos que estamos comprando de consulta externa. Es decir, lo que queremos es tener un backup, que haya dos alternativas, o le entregan en el hospital o le entregan en la farmacia, pero lo importante es que el ciudadano reciba sus medicamentos y reciba la receta completa. Cambiando un poco de tema, doctor Carrasco, el gobierno desperdició un año de haber tenido un vicepresidente médico para reimpulsar toda esta red de salud y lo que se necesitaba en cambios. Sí. ¿Ya? Sí. Y tengo que decirle, señor vicepresidente, colega, amigo, doctor Alfredo Borrero, las gentes de honor honramos la palabra y la honramos porque somos gentes de bien. Decirle ahora, nos está diciendo el señor ministro que usted va a estar encargado ya de que este tema, por ejemplo, en la seguridad social, cortar todo lo que hemos estado viendo y permitir que empiece a caminar esta atención de calidad y calidez a los afiliados. ¿No es cierto? Eso quiere, entonces aquí hay un tema más complejo todavía. El doctor, el señor ministro nos ha dicho, esto es el tema de salud pública a través del ministerio. Pero entonces el rol del vicepresidente en el tema de la seguridad social es mucho más importante. Muchísimo más importante ahora. Entonces, el tema de los medicamentos, nosotros estamos de acuerdo, pero tenemos que cortar, doctor Ruales, tenemos que asegurarle al país que se va a cortar la corrupción. Se va a cortar la corrupción en esta cadena de farmacias externas. Tiene que cortarse la corrupción de... O sea, con este sistema tiene que cortarse. Pero por Dios, y ver todas las temas de auditorías que se tengan que hacer para que esta gente responda, porque lo que la gente quiere es del bien común, no que se enriquezcan a base del dolor del pueblo. El bien común. Podemos hacer un trabajo de estos, estamos y queremos estar involucrados los gremios para hacer vedurías. Por ejemplo, en los gremios de los químicos farmacéuticos van a estar, ya firmaron un tema de un convenio y están garantizando la presencia de un químico farmacéutico 24 horas, 7 días, todo el tiempo en la farmacia, hospitalaria y fuera del hospital, en farmacias privadas o públicas. Y eso es importante, porque va a estar un profesional que le va a decir si es que la receta del médico es la que se va a vender y no cualquier cosa que se les ocurre porque les regalaron medicamentos, porque les dieron de alguna otra manera. Entonces, cortar la corrupción. Pero ¿cómo cortar esa corrupción, señor ministro? Porque no solo es cuestión de buena voluntad, de poner gente clara, sino es ya de meter quizás... como en Esmeraldas, la militarización, la fiscalía, no sé de qué manera mejorar o llevar adelante esas políticas de eliminación de corrupción. Sí. Aparte de los sistemas informáticos, que me parecen interesantes. A mí me parece que hay que hacerlo de dos maneras y lo estamos planteando desde el principio, ¿no? El uno, aplicar estas herramientas de mecanismos de compras públicas que son... que evitan la discrecionalidad, que ya no haya más negociaciones entre los directores de hospitales y estos intermediarios que han aparecido en la última época, que son los que generan esa corrupción, que se benefician de los dineros públicos. Y así de simple se les quitará a todas estas familias. No es nada simple, ¿no? Pero si ya dejamos definiendo, ¿no? Y el método de compra con las farmacias directa, el método de compra a través del catálogo, es decir, donde ya el 75-80% ya están definidos, ya no hay discrecionalidad. Tenemos que hacer lo mismo con los dispositivos médicos, claro, y tenemos que dar un buen seguimiento. Pero además tenemos que echarle ojo, vigilar justamente a esas personas, esos malos funcionarios, identificarlos, erradicarlos del Ministerio de Salud. ¿Pero usted cómo los va a vigilar? Lo estamos vigilando primero analizando la gestión. Hemos definido unos parámetros de análisis para saber quiénes son los que han demorado las compras. ¿Quiénes son? Hay muchos procesos en los que guardan el dinero para al final del año tratar de hacer compras emergentes. Bien. Es decir, hay prácticas de los corruptos que pueden identificarse, las vamos a identificar y vamos a intervenir, entonces, no solo en la parte normativa, sino también para entrar secularmente
al manejo de la gestión, especialmente en los hospitales. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Doctor Santiago Carrasco, ¿el nuevo ministerio tiene la receta políticamente correcta para sacar a la salud pública de terapia intensiva? Estamos con la esperanza. Acabamos de oírle a la autoridad sanitaria absolutamente claro. Yo soy un hombre demasiado frontal en mis cosas, absolutamente claro, con ideas y con experticias que hemos estado reclamando durante todo este tiempo. Y nosotros como gremios, como gente, como población, lo único que esperamos es esto, el bien común, y que todas las personas puedan tener acceso a una calidad de atención digna, solidaria, humana, para todos, absolutamente para toda la población ecuatoriana. Ministro José Ruales, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es trabajar con todos los que saben, con todos los que quieren hacer las cosas. Yo invito a los gremios de salud, ¿no? A los médicos, los odontólogos, los psicólogos, las trabajadoras sociales, todos los gremios, ¿no? Los químico-farmacéuticos, los economistas de salud, vamos a hacerlo en conjunto. Y para eso el gobierno ha planteado y ha definido una prioridad en el sector salud. Una vez que ya las cuentas fiscales están más o menos claras, entonces nos va a invertir. El presidente Lasso apoya al sector social y vamos a trabajar también en conjunto con el resto de instancias, tanto desde el Ministerio de Salud, con los otros ministerios, pero con toda la sociedad. Tenemos que trabajar juntos para salir de esta crisis. Y bien, quizás la gestión del ministro de Salud, José Ruales, se convierte en el principal factor de estabilidad política y de gobernabilidad para el presidente Guillermo Lasso. Todo dependerá de cuán efectivo y bien valorado sea su trabajo de cara a los ciudadanos. El gobierno tiene que lograr que la gente sienta que hay agilidad en entrega de medicinas, así como en la atención hospitalaria. Si Lasso no revierte la sensación de que su administración pública no satisface estas necesidades, difícilmente podrá recuperar aceptación y credibilidad. Además, los desafíos en esta área no terminan con una buena atención al usuario. Limpiar la corrupción y hacer un uso eficiente de los recursos públicos son la única salida para que la salud no termine de colapsar en los próximos años. El llamado de atención de las últimas semanas no puede caer en saco roto ni en la desidia de un gobierno que se ha comprometido a fortalecer su política social. Hasta el próximo programa. Cerramos este debate de políticamente correcto. Ojalá pronto ninguna persona tenga que estar en riesgo por falta de atención médica. Tenemos una nueva cita el próximo domingo, aquí por la señal de Ecuavisa.